podemos empezar. Entonces, primero que todo quería agradecerles a todos por estar acá, por haberse tomado el tiempo de venir a acompañarnos en esta charla que tenemos hoy con nuestro invitado Enrique Martínez Ruiz. También agradecerle especialmente a Alejandro, que es el dueño, gestor, coordinador de este espacio que se llama Sensala. Si alguien quiere tener información sobre Sensala, pueden consultar la página de Facebook, pueden hablar con él. Es un espacio de montaje independiente en donde William y yo, que somos artistas plásticos, hicimos una recopilación de dos visiones sobre la zona de alto impacto o la zona de tolerancia, que es el lugar donde se concentra la prostitución en el centro de Bogotá. Hace ya como unos 5 años estamos recorriendo la zona, hablando sobre la zona. Y pues aquí compilamos lo que hemos hecho. Aquí les pusimos los dibujos de William, tenemos los textos míos, tenemos el texto que tenemos acá. Había alguien que alguna vez me dijo, un vecino del barrio Santa Fe me dijo que él enrabonaba mucho y le daba mucha rabia que la gente confundiera el barrio Santa Fe con la zona de alto impacto, porque no son lo mismo. Entonces yo lo único que quería mostrarles era qué era lo que es la localidad de Los Mártires, el barrio Santa Fe y la zona de alto impacto, la zona de prostitución. Esta es la localidad de Los Mártires, este es el barrio de Santa Fe, esta es la UPZ 102, que es donde Mocus ordenó que se concentrara el ejercicio de la prostitución en el centro de Bogotá. Y la siguiente, por favor. Pues este es la zona donde se concentra el grueso del comercio, que es entre la calle 22, la calle 24, la calle 22, la Caracas y la 17. Entonces, el ejercicio que hemos hecho nosotros con William es la exploración y como el conocimiento de las dinámicas que están sucediendo dentro de estas 8 manzanas que están en el barrio Santa Fe. Y el barrio Santa Fe es de lo que nos va a hablar Quique hoy. Quique es antropólogo en la Universidad Nacional, tiene una maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura en la ciudad de la Universidad Nacional y es candidato a doctorado de la Universidad de Tel Aviv. Empiezo pues, contándoles un poco como cuál ha sido mi trabajo, que es lo que a Sergio pues, lo inspiró, motivó a invitarme. Pues digamos que desde que estaba en antropología y que tomé clases de antropología urbana surgió una pregunta por los judíos en Bogotá, básicamente por razones muy personales, porque alguien me lo preguntaba ahora y pues le explicaba que de pequeño mi familia siempre trabajó con familias judías, entonces tengo como recuerdos de infancia muy ligados a familias judías y eso era muy normal. Y de grande me volví a encontrar con esos que fueron los niños que conocí. Justo cuando estaba tomando una clase de antropología urbana y necesitaba una pregunta para desarrollar un trabajo en antropología urbana y no sé, cruzando informaciones, la pregunta resultó ser sobre los barrios judíos de Bogotá, es decir, si existieron barrios judíos de Bogotá. Hay dos como historias al respecto. Una es que cualquier judío que caminara la carrera séptima en los años 30, más o menos desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 26, más o menos pasaba saludando a toda la comunidad judía, pasaba saludándolos a todos. Todos los almacenes que estaban ubicados ahí, no todos, sin duda no todos, es una exageración decir todos, pero un gran número eran de inmigrantes judíos. Y otro personaje decía que no solamente eran inmigrantes judíos, sino agricultores judíos. Eran los almacenes de telas de los agricultores judíos porque muchos consiguieron visas para entrar al país diciendo que se iban a dedicar a la agricultura, pero una vez llegaron, que era la única manera como les era permitido entrar, pero una vez llegaban acá se dedicaban al comercio en las ciudades. Una pregunta, quería, no sé, que empiezas lo de el libro de la inmobiliaria Ospina. De Ospinas y compañía. Como, ¿hay un vínculo ahí entre...? El barrio lo desarrolla Ospinas y compañía, es decir, los terrenos son de la familia Tafur Villalobos, se asocian con la compañía Ospinas que se encarga de urbanizar el barrio. ¿Qué significa urbanizar? Urbanizar significa trazar calles y carreras, poner los servicios, es decir, acueducto, alcantarillado, pavimentar calles,
crear las separaciones entre los lotes y finalmente crear toda la infraestructura comercial para venderlos. De eso se encargó Ospinas y compañía. ¿En qué año? Esto es los finales de los años 30. ¿Cuándo empiezan a organizar? A mediados del 35, creo que en el 1935 se crea la compañía urbanizadora, en el 38 se asocian con la firma Ospina y en 1939 empiezan a aparecer las primeras ventas de lotes. Las más antiguas que yo encontré, que son final de los 30, sobre la Caracas, con calle 22. En esa esquina, esa manzana justamente que estábamos viendo los Shapiro, esas de las primeras manzanas los primeros lotes que se venden del barrio. Para cerrar un poco como lo que veníamos hablando, esas condiciones, digamos, de mercado que hicieron este barrio muy atractivo por todo lo que poseía. Unos lotes estrechos, cercanía al centro, donde estaban todos los negocios, es decir, si uno coge la calle 22, que tal vez es esta, y se va a no debería ser esta. Y se va uno derecho, llega a la carrera séptima, perfecto para irse caminando hasta los negocios. Está cerca al centro, no se pueden construir edificios de apartamentos que se ponían a la venta y efectivamente eso pasó muchísimo. Incluso muchos compraron lotes acá y no solamente judíos, o sea, judíos son dentro de todos los predios del barrio, que son como 800 algo si no estoy mal, el 20% fueron comprados por judíos. Salomón Gut, Maurice Gut, Rubén Bosín, José Eidelman, que desarrollaron barrios obreros para colombianos no judíos en muchos sectores de la ciudad de los que no tenemos ni idea. O sea, el barrio 7 de agosto, que no es solo el 7 de agosto, el barrio 7 de agosto son realmente 4 barrios desarrollados por judíos, que son el 7 de agosto, el barrio Santa Fe, el barrio La Paz y el barrio Gut, que es el barrio que queda al lado del cementerio de las 68 con 30, el barrio cementerio de Chapinero. Todo ese sector fue organizado por judíos, o sea, ellos se encargaron de hacer esa operación que yo describí ahora para Ospinas, comprar las fincas, las haciendas, contratar al arquitecto que viene y traza calles y carreras, resolver el problema de acueducto, alcantarillado y crear toda la empresa comercial para vender esos lotes dentro de un tipo de población. Eso pasó en el 7 de agosto, pero pasó en el barrio Gaitán, en el barrio Las Ferias, en el barrio Puente Aranda, en el barrio 20 de Julio, en el barrio Santa Inés y San Pedro, que quedan arriba de esos, en otros sectores y bordes de manzana, como en el barrio San Bernardo, en la Concordia, donde también urbanizaron bordes de manzana, el barrio Marley, fue urbanizado por Salomón Gut en 1919, en lo que hoy conocemos como el Alfonso López, que más o menos es el barrio que está entre la 53 y la 48 y la diagonal de la 48, que es el límite con el barrio Palermo. Se llamó en realidad el barrio La Constructora en 1920, porque Salomón Gut funda una empresa que se llama Compañía Constructora y Protectora, y después se le cambia el nombre a barrio Alfonso López. Y otros sectores, hay muchos más barrios que se salen de mi periodo, yo llego hasta el 30. Ese es el gran constructor. Y la arquitectura, digamos, que ellos empezaron a instaurar era como una muy específica. Yo te les cuento. Entonces está este gran constructor, pero también está el constructor, digamos, medio. Yo diría que es un ejemplo de eso, el Max Shapiro, la persona que les hablé, que tiene unos negocios acá, pero además tiene construcciones, pero que no es un gran constructor de barrios. Y finalmente hay historias de personas mucho más modestas, porque no todos los judíos llegaron a ser empresarios, millonarios. Luego existen historias de personas mucho más modestas que eran vendedores ambulantes, ahorraron una platica, se compraron unas casitas, por ejemplo, sé de 2 casitas del señor Jacobo Pfefferbaum al lado de la Universidad Tadeo Lozano. Él llega aquí en el 30, compra sus casitas en el 37, pero entonces no construye una casita sino 2 casitas, entonces una para su familia y otra para arrendar. Sigue vendiendo baños ambulantes por las calles. En el 46 se compra un lote en el barrio Santa Fe, en la carrera 15, entre calles 22 y 23. Construye un edificio de 4 pisos, traslada a su familia ahí, tiene 3 apartamentos para arrendar, sigue siendo vendedor ambulante, empieza a prestar dinero también. Y en el 62 vende esos edificios y se traslada a un nuevo edificio en la carrera 15, entre calles 82 y 80, un edificio de 6 pisos, con 4 apartamentos por piso, uno para él, otro para su hijo, cada uno de sus hijos, y los demás para arrendar. Y en ese edificio muere en el 2002 de 101 años. Toda una historia. Pero uno se va a meter a la vida de él, es una persona absolutamente plural, muchísimo ahorro,
mucho esfuerzo, es decir, pasar de ser vendedor ambulante a ser propietario de un edificio de 6 pisos y rentista, poder mandar a sus hijos a la universidad. Y hoy vende paños. Y hoy vende paños. Hoy todavía vende paños. Ahora, para hablar del tema del estilo, esta es una pregunta. ¿Hay un estilo de la arquitectura judía? Pues ahí habría que hacer dos distinciones. Pues habría que pensar que muchos de ellos eran personas que venían realmente de pequeños pueblos en el este de Europa, ¿no? La mayoría, en realidad la mayoría venían como de pueblitos, pero con una tradición urbana muy larga, que es lo que no pasa en Colombia. De pueblitos muy jóvenes, en cambio vienen de generaciones de pueblitos. Pero sin mucha educación, más allá que la educación religiosa de las escuelas que tenían, pero sin acceso a colegios, universidades. A muchos no se les dejaba estudiar, no se les dejaba estudiar, entrar a la universidad. Las mujeres, por supuesto, que no podían estudiar. Los hombres, de pronto, había cuotas y se los acercaban en las universidades, en los colegios. Llegan a esta ciudad y tienen este éxito económico así impresionante. Entonces, en realidad, más que ser ellos los portadores de un estilo, son los que financian un estilo. Ellos son los que contratan al arquitecto y es el arquitecto el que decide cuál es el estilo de sus casas. Entonces, si uno va, pues sí, pero uno de la típica arquitectura moderna de los años 40, 50, 60 en Bogotá, no, o sea, ellos, digamos que en esos, no sabría yo decir si ellos traen, impulsan, pero por lo menos sí apoyan ese desarrollo y son parte importante en ese desarrollo. Ahora, sí hay, y no solamente con las casas de acá, también con las casas que se van a hacer mucho más al norte, que son casas de firma de arquitecto, ¿no? Las casas de Bruno Violi, las casas de Salmona, las casas de las grandes firmas de arquitectos de los 40 y los 50. Bueno, sí, Casanova Mann, pero que ahí está el otro tema, que entonces también llegaron arquitectos, y dentro de los arquitectos, ellos sí trajeron, sobre todo alemanes, arquitectos, sobre los más educados, sobre todo eran alemanes, y ellos sí trajeron como ideas y estilos. Entonces, si uno va a empezar a mirar, pues tal vez sobre eso no se ha hecho un estudio, digamos, cuáles han sido los profesionales que llegaron y que además impactaron, pero están en todas las ramas. Particularmente en la arquitectura, el primero que uno podría nombrar es a Leopoldo Rotter Cohen, que él mismo no es judío, pero su mamá era de origen judío, y para el régimen nazi cualquier alemán que tuviera un abuelo judío era judío, y por eso es desvinculado. ¿Perdón? No, él no era judío, él era austriaco, no judío. Y pues hasta donde sabemos, yo lo que he podido ver, nadie dice que es judío y nadie, pero sí tiene una relación muy fuerte con los inmigrantes judíos que vienen a esa. Ellos sí tienen un estilo, incluso muchos de ellos sí participan en el diseño de algunos edificios del barrio y dejan la firma. Ahí en el barrio yo encontré la firma de 2 edificios de Hermann Grunbaum, que están en algunas partes de Santa Fe, y él no solo construyó ahí, por supuesto, también en el barrio Armenia, Teusaquillo, Soledad, hay otros edificios de él, pero sobre Hermann Grunbaum no hay un trabajo. Yo no conozco, de pronto ya se desarrolló en estos 4 o 5 años, pero no existía hasta el 2010, no había un trabajo sobre él. Yo no creo que haya sobre nada. Está Rautbich, que aunque él no es judío, se casa con una chica judía, una mujer judía, y por eso viene a Colombia y construye muchos edificios. Y hay otros nombres de arquitectos que aparecen. Está, la firma de Ernst Blumenthal, que es Tejero Blumenthal, la firma de un colombiano, usualmente es como ingeniero colombiano con arquitecto judío. También está otra firma, otro arquitecto judío vienés, que se llama Otto Marmoret, del que nada, o sea, nunca se ha dicho que es judío, pero yo encontré los 2 documentos que sí es judío y que llegó precisamente por lo que estaba pasando en Alemania. Martin Gutmann, entonces ellos sí aportan, particularmente Leopoldo Rotter, que aporta, pues, digamos, todas las visiones Bauhaus que se van a quedar impregnadas en la Universidad Nacional, arquitectura moderna, y que van a extenderse por toda la ciudad, pero no solamente él, muchos otros. El tema es que eso no se ha estudiado. Habría que hacer una valoración de los edificios del barrio Santa Fe para saber quién diseñó esos edificios. Eso no está hecho.
se puede hacer, se puede localizar los planos originales de diseño en los archivos de planeación, pero sí participaron arquitectos judíos, como digo, Grunbaum, Sudarsky, también hay un edificio que tiene la riqueza de Enrique Sudarsky en alguna parte, ¿no? Y sé que hay edificios que tienen estrellas de David, como sus corredores por dentro, cuando uno llega. Algunos todavía tienen unas mesuzas, que son como estos cilindros que ellos ponen en las puertas, que tienen un significado religioso. Pero eso está por ver, no, eso no se ha hecho. El 20% de propietarios judíos no se Claro, de hecho hay sinagogas, no en el barrio Santa Fe, pero muy cerca del barrio Santa Fe sí hay. El problema es que este barrio, pues me siento aquí ya como en clase. Este barrio se crea pues en los 30-40 y pues es lo que les decía, esta comunidad lo que experimenta es como un ascenso social muy fuerte y se va a empezar a desplazar como se desplazó la élite bogotana, que fue más o menos del centro al norte. La élite abandona el norte y empieza a construir sus barrios lejos de la contaminación, el aire, los aires maléficos, como lo decían a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, del centro contaminado sobre popular, De la gente popular. Como Ingeniero Sí, de la densidad que estaba causando la llegada de inmigrantes también del campo a Bogotá. Pues de Bogotá. No, pero estamos hablando incluso del siglo XIX, es decir, de que Bogotá en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX tenía 20.000 habitantes y en 1912 tenía 100.000. Y el espacio de la ciudad no se multiplicó una vez. Germán Mejía dice que creció 0,8 el espacio de Bogotá en el siglo XX, pero la población pasó a 5. ¿Eso qué quiere decir? Que se densificó el centro, que había mucha más contaminación, el alcantarillado era al aire libre, la gente tiraba los excrementos, la orina y las basuras sobre las calles para que bajaran por los canales que estaban en medio, no había un buen servicio de acueducto, la electricidad estaba llegando y era un privilegio. No, estamos hablando de 1912, todos esos problemas de 1912. Y la élite rápidamente en esa época se va del centro a buscar los aires limpios de Chapinero, donde estamos, que es el primer sitio donde se desplaza la élite, tal vez impulsada porque ya estaba Chapinero como pueblito, digamos, existiendo y había un tranvía y era posible desplazarse, también estaban los coches, pero había un servicio de transporte en los finales del 19. Y se me olvidó porque estábamos hablando de esto para entonces, bueno, y la comunidad judía, y esto es algo que empieza ahí tal vez en 1912, finales del 19, pero se va a acentuar en los años 10, 20, 30, 40. Está el Bogotazo también como esa fecha otra vez mítica que marca como la salida, el centro se convierte en peligroso y que marca la salida de la gente adinerada del centro definitivamente. Y eso no pasa en un día, no pasa solo un año, es un proceso de años y décadas. ¿Cómo? El barrio La transformación del barrio Santa Inés. ¿Cuál barrio Santa Inés? Del Cartucho. El barrio Santa Inés del Cartucho, sí, por ejemplo, sí, exacto. Pero, y los judíos, pues pasan de ser esos personas pobres del centro a tener cada vez más dinero, se van a Santa Fe, pero en 2 décadas lo que pasa con el señor Capo Pfefferbaum, que es un señor muy modesto, pasa de tener un edificio en el Santa Fe, en el 62 ya estaba viviendo en el 82, y esto es la historia de la comunidad, y estos edificios se venden, quedan atrás. Entonces la construcción de las sinagogas reflejó eso. La primera intención de construir de hecho la primera sinagoga que se construye en Bogotá, es decir, muchas sinagogas funcionaron en casas transitorias en distintas partes del centro de Bogotá, pero el primer edificio que se construye para sinagoga se construye en el norte, se construye en la 79 entre 9 y 11, en lo que es la sinagoga de la comunidad hebrea sefaradí, que sigue en uso. La construye un arquitecto muy prestigioso, el arquitecto Bruno Violi, y es el primer, o sea, hasta donde yo he podido revisar, es el primer edificio religioso no cristiano que se construye en Bogotá en toda su historia. Y eso le hace dar un peso pues muy importante.
Pero la segunda sinagoga sí se construyó en el centro. Después de muchas discusiones, la comunidad Ashkenazí pensaba construir una en la 33 arriba de la séptima, pero al final nunca se pusieron de acuerdo, ellos tenían más problemas. Una parte de la comunidad compró un lotecito en la calle 23 entre carreras 13 y décima, pero para realizar rezos religiosos sin la pretensión de construir una sinagoga, pero como nadie compraba lote y no se decidía, todo el mundo empezó a reunirse ahí y al final se decidió construir ahí la sinagoga. Y el edificio está todavía, y es un edificio que se inaugura alrededor del 54, si no estoy mal, a mediados de los años 50, principios mediados, que sigue ahí, sigue estando ahí, con un mezanino abajo que funciona como sinagoga y 13 pisos más que funcionaron como espacios sociales de encuentro, restaurantes, salón de juegos, espacio para eventos, zonas administrativas, y el edificio pues hoy en día es un edificio de apartamentos. Más abajo, en el barrio de San Fernando, pues en realidad es la Florida, acá justo detrás, casi que frente a la plazoleta del Consejo, aquí hay un edificio como de 12, 15 pisos en ladrillo. Justo detrás de ese edificio, en la calle 24, está otra sinagoga pequeñita que construyó una comunidad muy modesta que solamente buscaba recrear su judaísmo de una manera muy ortodoxa. Pues construyeron la que se llamó la sinagoga de los húngaros, esa más o menos se construyó en los 60s. ¿Y la sinagoga que dijiste es en dónde? La primera es en la calle 23, entre carreras 13 y décima. Uno pasa y no la va a ver. Es un edificio en ladrillo y en el segundo piso el ventanal está pintado de verde. Eso es como lo único que les podría decir si quieren mirarlo. Pero el ascenso rápido de la comunidad Ashkenazí, que estaba viviendo en el barrio Santa Fe, y ahora se está viviendo a Teusaquillo y Soledad, hizo que no hubieran terminado hasta el 55, de mediados de los 50, y ya decidieron construir otra, que es la que queda hoy en día en el barrio Armenia, en la esquina del Parque Armenia, en la calle 28 con carrera 16, 17, sí, desde la esquina noroccidental del barrio Armenia donde funciona hoy el YMCA. Realmente, originalmente fue una sinagoga que se construye a finales de los 50 y que funciona por largos años, pero por la misma época, además, no fue mucho tiempo después, se construye la sinagoga en la calle 94 por otros judíos que ya vivían muy en el norte, y esa sí sigue funcionando, también de Bruno Violi. Y en el año 48 se funda el Colegio Hebreo en la calle 52 abajo de la 13, que tiene un espacio, un auditorio, como lo llamaban, el auditorio, el salón de actos, que también funcionó como sinagoga, y que uno entra y es una sinagoga. Eso funciona la defensa civil ahí, que uno pasa y ve el edificio con una cupulita, calle 52 abajo de la Caracas. Pero todas esas ya son sinagogas que no tienen... y finalmente digamos, la otra sinagoga de los alemanes, que sí tiene como un carácter, digamos, de estilo mucho más marcado, en la carrera 20 con calle 39, la Casa del Teatro Nacional de Panik, que fue originalmente la sinagoga de los judíos alemanes, y de hecho la salita pequeña, uno entra y a mano derecha hay una salita muy pequeña, se llama la sinagoga, y si uno puede verla desnuda, digamos, sin velo, sin cosas, todavía guarda las puertas que guarda, donde guarda un closet que está una estrella de David, y arriba hay una estrella de David ¿cómo se llama? Él viajó siempre mientras estuvo en Colombia en vivo. Él llega aquí en 1874 y muere en 1876 y muere en 1927. En ese tiempo eran frecuentes los viajes de Eurocopa a Alemania, y durante periodos muy largos además vivió en Alemania. En Frankfurt, por ejemplo, vivió entre finales de 1896-7 hasta 1903. Yo creo que pues, buscando salir de la guerra de los 1000 días y todo lo que estaba pasando acá, pero también buscando una mejor educación para sus hijos, una educación de calidad europea, bilingüe, digamos, dándole una muy buena educación a sus hijos. Y cuando llega a Frankfurt y se registra en la ciudad, se registra con su esposa y sus hijos. Todos declaran su religión, era parte de lo que exigía la ciudad, y todos dicen ser católicos, excepto él, que dice que es israelí. Y mientras él está allá, mueren sus padres, muere algún hermano, que están enterrados en el cementerio judío de Frankfurt. Entonces yo supongo que él asistió, él fue, seguramente perteneció a la sinagoga de Frankfurt. Bueno, pues es un trabajo que estaba por realizarse, pero él mismo se identificó como judío mientras estuvo en Alemania, y de eso ya hay pruebas concretas, pero en Bogotá no. Ahora, ¿qué de judío tiene que abrir una empresa
Sé que los judíos formaron una cervecería cuando esa historia se está contando también, digamos, en Estados Unidos son clásicas. No solo los judíos, pero los alemanes que inmigran y fundan cervecerías por todas partes. En Colombia pasó 2 veces y las 2 veces fueron judíos alemanes, pero también hubo cervecerías de no judíos sino alemanes. Bavaria, y hubo otra que se llamó la cervecería germánica de Rudolf Kohn, que finalmente también adquiere Leo Koch. Pero esa es otra historia, la del siglo XIX. En el siglo XX, sí, básicamente la historia de los judíos en Colombia es una historia empresarial. O sea, cuando uno habla con familias, todas las familias tienen un negocio, y un gran negocio, y un negocio exitoso, y en la mayoría de los casos siguen funcionando. Llegaron también profesionales, intelectuales, pero en un número muchísimo menor, que tuvieron un impacto mucho más pequeño, aunque hay cosas muy relevantes. Hay libros, un libro de cuentos, por ejemplo, que escribió Salomón Bransky, que se llama Gentes en la Noria, muy difícil de conseguir, pero se consigue en librerías de segundo. Que es un libro, él era socialista, digamos, él nunca estuvo feliz mientras estuvo en Bogotá, donde tuvo que ser un vendedor ambulante, no tenía tiempo para escribir, que era lo que realmente quería. Y terminas vendiendo paños por barrios obreros, pero eso lo hace conocer como una cantidad de personas y gentes de las que no había testimonio, los pobres de la ciudad. Y él escribe un libro con cuentos sobre esas gentes en la noria. La noria es esta máquina que, ¿no?, sirve para subir agua de un sitio a otro, pero que significa un ejercicio de repetición mecánico. Es las gentes como del aburrimiento, y eso era Bogotá, una ciudad para él aburrida, donde no pasaba nada, cielo gris, y veía a esta gente pobre con unas vidas muy tristes, y decía escribir cuentos, y escribió un librito de cuentos escritos originalmente en yiddish, o sea, ni siquiera fueron escritos en español, publicados en Argentina, y que hay que esperar hasta el 45 para ver una versión española, gracias a Luis Vidales, una versión en español, pero que son casi una etnografía de los barrios obreros bogotanos en 1940, en la década de los 40. Y eso es, por ejemplo, algo causado por estas migraciones muy bonito, pero un libro que no se consigue, no se lee, que pues, no mucha gente conoce. Pero hay pintores, hay escritores, hay artistas, hay actores, directores de teatro, arquitectos, profesionales en todas las ramas en las universidades, que otra vez no se ha evaluado. Por ejemplo, lo que vendían ellos lo producían ellos acá, pero traían como su parte de sus conocimientos de manufactura. Había todos los casos, sí. Había comerciantes que realmente se dedicaban a importar productos. Recuerdo ahora, por ejemplo, la historia de los Glotman, otra vez. La historia de los Glotman es un polaco que llega acá y monta un almacén de importación de productos electrónicos, trae radios y otros productos electrónicos, sobre todo radios, recuerdo. Pero en los años 50 cambia la ley, esta famosa ley de sustitución de importaciones, y este señor ya no puede importar radios. Entonces, ¿qué hace? Monta su fábrica de radios y electrodomésticos y empieza a hacer neveras, estufas, todas las estufas y casa, que pues yo de pequeño las alcancé a ver en los años 80, y en todas las casas había Jack Glotman, el que la monta, y después el que hereda el negocio siendo muy joven es Jaime Glotman, el del escándalo, que finalmente terminó con el negocio quebrado. Yo lo conocí en Israel, lo pude conocer en Israel porque era amigo de gente que conocí, me contactaron con él y escuché como su historia, y él decía: el escándalo es que él salió del país, que la empresa quebró y que él usó parte de los dineros de las pensiones de sus empleados para cubrir el desfalco. Pues no el desfalco, sino la quiebra. Entonces se lo acusa de haber huido del país con el dinero de los trabajadores y se va a Israel. Él hace aliado, o sea, inmigra a Israel, se vuelve israelí. Él no era israelí, él era judío colombiano, pero sin nacionalidad israelí. Pero todos los judíos en el mundo, o cualquier descendiente, cualquier persona que tenga un abuelo judío que pueda comprobarlo, puede inmigrar a Israel y obtener ciudadanía israelí. Él inmigra a Israel y el Estado de Israel no extradita a sus ciudadanos, entonces él se acogió a eso y nunca fue extraditado. El proceso
se cerró hace 2 o 3 años y ya él ha vuelto a Colombia varias veces, incluso creo que publicó una carta pública pidiendo perdón. En todo caso cuenta que su historia es más una historia como del hijo de un empresario que tiene mucho éxito pero que muere muy joven y su papá, y a los 20 años tiene que recoger un negocio gigante y no tiene ni idea cómo manejarlo. Y esto es un desastre que termina en esto. Él dice que no se volvió con dinero, y pues lo que yo supe que él hacía ya era dictar clases de inglés. No era, y creo que mucha gente judía colombiana lo ayudaba en la comunidad, llegó sin plata ya, pero tampoco vivía mal, ¿no? Pero entiendo que había gente que le pasaba plata, él vivía como un poco de la ayuda de la comunidad judía y colombiana, pero no sé. Pero bueno, pero esa es una historia que da cuenta de eso, de que hubo de todo, desde los que hicieron industria acá, y eran químicos, por ejemplo, y resultaron montando fábricas de cauchos o de productos que no se conseguían, fábricas de zapatos, fábricas de pinturas. También ayudó como a que los de acá también aprendieron las técnicas y... Sí, modernizar, de alguna manera fueron agentes muy importantes en el desarrollo económico del país en estos años. Sin duda, Grasso, por ejemplo, todo, pues, con lo bueno y lo malo, ingenios azucareros, bueno, en fin, o sea, las ramas son muy grandes y muy largas. Y está por evaluarse, pero sí, eso es cierto. Pero todo lo que he llegado a ver es eso, que en Colombia la historia de los judíos es una historia empresarial, más que nada. Macari. ¿Qué casos, por ejemplo? Los Gilinski. Ah, bueno, claro, sí, que ahora compraron un Banco de Colombia, claro. ¿Sabes? Una compra. Sí, más que todo empresarial. Que no conocerán No sé a qué todos. No, creo que se murió. Bastante. Pues ese es el producto de la investigación de 10 años, como de una cosa que nace muy pequeñita y que de repente encuentra uno como un universo gigante. Y, Por eso la pues, razón que fuiste a vivir a Israel, por la investigación que empezaste en la maestría. Sí, porque encontré como todo este tema y encontré que no había sido investigado y pues yo no era judío y pues me voy allá y así entiendo. Pues yo soy antropólogo y ahora a veces pienso que pensé como antropólogo, como irme a vivir con mi tribu y entender cómo es mi tribu y cómo funciona y creo que sí, creo que es como un poco funcionó y también enmarcarme dentro de los estudios judíos, porque los estudios judíos no existen en Colombia, pero existen en muchas partes del mundo, incluso en Argentina, y donde hay estudios sobre la comunidad judía particular o sobre lo judío en cada país. En Estados Unidos es casi que cada universidad tiene un instituto de estudios judaicos, en Europa también, en América Latina tal vez en Brasil y en Argentina y en México y en Chile tal vez hay algo, donde hay comunidades más grandes, pero aquí pues es apenas lo Pero que no tú, existe. desde tu opinión, ¿por qué crees que no fueron, digamos, tan visibles, pues visiblemente sí metidos en el poder como tú lo has explicado, pero no visiblemente para, digamos, para el pueblo, por decirlo así, porque fueron como, diría yo, un poco soterrada esa situación de los Pues, judíos? yo diría varias cosas. Cuando yo empecé a hacer esta investigación, es muy curioso porque sí, está esa idea de que los judíos, nadie ve un judío, nadie sabe dónde están los judíos, pero mucha gente llegaba y me decía, yo conozco a un judío, sobre todo como que mi papá trabajó para un judío, mi mamá trabajó en la empresa de un judío, y creo que esa relación sí existe mucho, una relación laboral con la comunidad judía, justamente por todas las empresas que crearon. Ahorita que tú hablabas, me acordaba de las telenovelas donde siempre había un turco vendiendo paños, de ese imaginario, y pues Duplat creo que también es judío, si no estoy mal, los directores, Duplat, los directores de telenovelas. ¿Los Black? Duplat. Carlos Duplat, no sé, creo que no es judío, tal vez Pero sea- me acordaba de la, digamos, de la telenovela esta Santropel, del pueblo, donde siempre había un judío, un turco, como decía Es la como un mamá, poco en los libros de que es García como un Márquez. imaginario, digamos que ese sería como el imaginario que uno tiene de ese personaje, de pronto también por la que no fue tan masiva la migración acá, digamos, como en Argentina, que sí fueron tantos. Exacto. Pero sí hay una relación, sobre todo mediada por lo laboral, pero es cierto que sí, es una migración muy pequeña, entonces verla, y además muy enclasada, muy en una clase social, que es algo que tampoco pasa en todas partes.
O sea, aquí uno cree que los judíos son ricos, pero en Argentina, aquí hay muchos judíos que viven de la caridad comunitaria. En Argentina hay judíos de toda clase social. En Israel pues hay judíos mendigando en la calle. Es decir, eso es muy particular de los judíos latinoamericanos de países con comunidades pequeñas, y es que ascienden a la élite, sobre todo por razones que uno tendrá que buscarle explicación, pero sin duda un factor importante es la cooperación entre ellos, la solidaridad de grupo, es algo que entre ellos funciona y funcionó aquí muchísimo. Esto de los paños pues era algo que se estableció entre un inmigrante judío que llegaba, sabía cómo importar paños de Europa y simplemente le daba trabajo a otro correligionario que no conocía y le daba un paquete con paños para que fuera y vendiera, solo porque era judío y lo iba a ayudar porque es judío, y ellos han aprendido que así es como sobrevivir. Yo no quiero quedarte con la pregunta de qué sabes acerca de la fuga de los capitales, por qué llegaron tantos con dinero, o fue que se hicieron con dinero comercial acá, o qué sabes de ese aspecto. Digamos, otra vez, hasta donde yo entiendo, no llegaron judíos con capitales. Lo hicieron acá. En el mejor de los casos llegaron algunos trajeron algo de su trasteo, pero la mayoría de las veces era una mano delante y otra atrás, una maleta y lo que pudieron sacar. No era, o sea, si trajeron algún dinero no eran grandes capitales, era algo de dinero, tal vez, pero lo que hicieron fue crear valor aquí, o sea, trabajar mucho. Durante los años 30 se los denunciaba porque estaban explotando a los obreros colombianos, vendiéndoles a crédito paños al 300% de su valor. Y yo creo que sí fue así, yo creo que seguramente así ocurrió, pero es que ¿qué estaban haciendo? Yéndose a un barrio, vendiéndole a la gente más pobre de la ciudad, que no tenía la costumbre de ahorro, a crédito, sin nada de por medio que garantizara que esa persona le iba a pagar. Eso es correr un riesgo muy alto que yo creo que se traduce en el dinero. Y yo, así como está esa historia, yo también conozco historias de personas que se cambiaban de casa, venían, le compraban el baño a este señor y se cambiaban de casa para no pagarle. Y después está la historia de este judío persiguiendo a este señor por todos los barrios, tratando de ubicarlo para cobrarle 50 centavos. Pero eso ratificaría entonces el mito del panadero exitoso, ¿verdad? Sí, no, ¿en qué sentido? Claro, bueno, es decir, que digamos el valor del trabajo sí tenía sentido. No, sí. Yo ahí me pierdo, porque lo que has tratado es de desmontar ese mito, diciendo que digamos que justamente fueron grandes urbanizadores porque tenían capital. No, pero es que ese capital es un capital creado acá. O sea, Mark Shapiro llega, por ejemplo, él llega acá, su esposa abre un restaurante que tiene si no estoy mal, es calle 16 con carrera, es abajo de la Caracas, carrera 15. Y es un restaurante que tiene un par de años, pero rápidamente, ahorrando mucho, es que yo no me imagino la vida frugal que tenían estas personas, no dándose lujos. Compra una panadería que ya tenían otros, pone a producir pan ahí, de ahí compran otra, y rápidamente tienen un capital que invierte en un edificio, y ese edificio, o compran un lote, construyen un edificio, lo venden y construyen otro y van generando valor. Rápidamente generan valor, pero aquí llegan sin nada. O sea, Salomón Wood, que está organizando barrios en 1919, tenía un negocio de mármol en 1916, una fábrica de molduras en 1916 en el centro, y eso era su negocio, hacer molduras y marcos para cuadros. Y en 1919 está urbanizando el 7 de agosto. Ahora, también es gente que está buscando el negocio donde está, o sea, está mirando toda posibilidad, todo. Y es una mentalidad empresarial muy diferente a la que tenía, digamos, la élite colombiana dueña de las haciendas, donde su poder más bien residía justamente en la propiedad y en su linaje, y en ese supuesto linaje, y en esos apellidos españoles, más blancos, no mezclados con el resto de la población. Es muy diferente al de estos señores que llegan. Pues sí, son europeos, pero en Europa son como lo peor de Europa. En Europa eran vistos como, salieron de allá huyendo, llegan aquí a buscar negocio y ver donde hay oportunidades en un país donde no se pensaba de esa manera. Y eso no solamente pasa con los judíos, pasa con los extranjeros en general, cuando están en esa situación de ser extranjero y de ser un extranjero además que se desplazó desforzadamente, ¿no? Ellos al final son desplazados, si uno lo quiere ver, pero no solo desde lo religioso, sino como un tema social, cultural, histórico, que tiene que ver con todo. Como no judío, uno nunca le enseñan que somos en realidad, o sea, ahí es donde esas expresiones toman sentido, que pertenecemos a una cultura judío-cristiana.
pero uno no lo sabe, digamos, lo judío nunca a uno le es revelado, pero cuando uno empieza a verlo resulta que es una columna vertebral de Occidente y de lo que somos culturalmente, de la historia, del pensamiento, en la filosofía, en el desarrollo de todas las áreas del conocimiento, están y afectan de alguna manera nuestra vida. Creo que preguntas sí quedan muchas, porque digamos, en este relato que has hecho, como que, claro, es que fíjate la exposición en la que estamos, ¿no? Entonces, como que hay definitivamente un salto entre esta historia que nos estás contando y lo que vemos hoy. Digamos, definitivamente, más que digamos, todo el relato que nos has contado, abre, digamos, lo que nos cuenta también es todo lo que está por hacer, todo, Sí, claro. todo lo que está por investigarse. Claro. Hay Sí, toda claro. una agenda de investigación Y otra urbana vez, impresionante. y no solo sobre lo que, en realidad sobre la ciudad, sobre la historia urbana de Bogotá particularmente, pero la historia del país. Yo ahora estoy investigando sobre los barrios en Bogotá. Los barrios en Bogotá no tienen historia. Nosotros no tenemos ni idea de cómo se formaron los barrios de la ciudad, quiénes participaron, cuáles fueron los agentes, quiénes llegaron, de dónde venían estas personas, por qué esos trazados, por qué esas calles, por qué esas casas. Eso no existe, no se ha hecho. Es todo, la historia, es el estado de la historia en Colombia. Nosotros no conocemos nuestra historia, ni siquiera la más reciente, no tenemos ni memoria de nuestra historia. No lo olvidamos, además, y olvidamos a propósito. Eso es algo como muy nuestro, olvidar, no recordar. O sea, las familias, ¿cuántas familias conocen su historia más allá de sus abuelos? Y conocen detalles de la historia de la vida de sus abuelos, y más allá. Aquí no se recuerda, la gente no sabe de dónde viene, no sabe su pasado. Y eso es una pregunta, ¿por qué? Porque las familias olvidan. Que hay que olvidar. Eso tiene un efecto gravísimo, ¿no? Digamos, ese vacío en la historia tiene, a propósito, digamos, de lo que estamos hablando antes de que comencemos esta charla, ¿no? Todo lo que vemos como un desastre en la ciudad también tiene que ver justamente con que un vacío en la manera como se ordenó Bogotá, ¿no? Como no sabemos eso, tampoco tenemos muy claro cómo hacia dónde llevarlo. Sin duda. El efecto es ese. Incluso el cuidado también, ¿no? Sí, claro. De la apropiación de la ciudad, o sea, de pasar por el barrio Santa Fe y no solamente sentir como miedo y como un poco de qué es lo que está pasando, digamos, en algunos casos, sino poder entrar y apreciar los edificios, Un apreciar la arquitectura, reconocimiento. claro, apreciar el valor que ese barrio tiene, y en la Candelaria, y en las Nieves, y en la Alameda, y en ese centro que para mucha gente es caótico y peligroso, pero que resulta que uno pasa y encuentra unos edificios increíbles que hablan de una época que ya no está, y que paradójicamente ahora tiene como un renacer, ¿no? Volvió a construirse en el centro, volvieron a aparecer edificios en el centro. En otro momento, estamos volviendo a ese centro aparentemente de otra manera. Y edificios de esa época todavía hay. Muchísimos. Casi la mayoría de los edificios de arquitectura moderna que uno ve, arquitectura moderna refiere a arquitectura de los 40 de piedra y ladrillo, y ya 50 que son mucho más en ladrillo y con ventanales grandes, pero siempre con mucha composición. En general suelen ser, en general, no todos, pero hay muchísimos. O sea, cuando yo camino por las Nieves, lo que veo es que lo que pasó ahí es que todas estas casas republicanas pequeñas de 1 y 2 pisos coloniales, muchos de ellos en una época donde no había una noción fuerte de patrimonio, contribuyeron a renovar como el inventario de edificios y a densificarlo, ¿no? Entonces cambiar una casita para 2 familias que funcionaba a hacer un edificio de 70 apartamentos. Así lo típico de echar planchas. Echar plancha solo que de una manera que no es tan orgánica, por decirlo de alguna manera. Echar plancha como que como se va haciendo con el tiempo. No, esto era un negocio, reconstruir la arquitecto, comprar el lote, montar el edificio, varios apartamentos. No, era algo mucho más racional. Sí, no, funcionales, no tanto estéticos. También, sí, también hay algo, hay muchas arquitecturas más funcionales, sí, es cierto. Pero en el centro no lo ven, muchos edificios, muchos. O sea, si uno se para en la Plaza de Bolívar,
Creo que uno de los edificios que más llama la atención es el que queda al costado nororiental, un edificio de ladrillo grande de 2 cuerpos que se ve ahí, que no tiene mucha gracia, y que si uno camina por debajo se llama edificio Porquín. Y el apellido Porquín es un apellido sefardí que llegó de Turquía a principios del siglo XX. Es una familia de constructores, tienen edificios por todas partes. Pero uno solo ve el edificio, pero no ve la historia detrás del edificio. Bueno, pues podemos cerrar. Pues no, muchas gracias. Ha sido muy grato poder compartir este producto. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Recuerden que estamos entregando el libro de Mariposas de Bordal por un módico precio de 5.000 pesitos para el que lo quiera llevar. Y perdón, les agradecemos mucho por venir. Muchas gracias a Enrique por su conocimiento y pues a todos por estar acá y Por compartir. ya saben, los que quieran, pues el espacio Sin Sala es un espacio que está administrado por Alejandro, el premio es Alejandro. Si alguien tiene propuestas artísticas que le quiera pasar para exponer en este espacio, lo puede hacer perfectamente. Bienvenidos. Entonces la idea es que sea como un taller de montaje en que diferentes artistas puedan probar como cosas que todavía no están muy seguros de cómo se van a ver ya puestas en escena y aprovechen este espacio que pues es sencillo pero pues tiene como los requerimientos mínimos para ver cómo se puede ver su obra ya montada en un espacio pues, con luces y eso. Y es eso, no es una galería, no es un sitio de venta, si ustedes venden muy bien, no hay un porcentaje ni nada por el estilo. La idea es más como ofrecer un espacio para probar montajes, como ideas que nos ven. Y bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias. ¿Me quedas Oye, Karina, porque me